9 de la mañana con 4 minutos. Uno de los temas fundamentales tiene que ver cómo nos ha afectado no solamente esta pandemia a nivel sanitaria, sino sobre todo a nivel económico y cómo ha generado un impacto negativo en el desempleo en nuestro país. Ya teníamos un problema con subempleo, ¿no? Esta pandemia lo que ha hecho es evidenciar la situación del país en términos claros. Estábamos muy orgullosos de la macroeconomía, pero en el tejido fino nos dimos cuenta que estaba absolutamente poroso y ante una situación de este tipo hemos quedado prácticamente desnudos. Hugo Perea, economista, jefe del BBVA Research, ha sido viceministro de Economía, está con nosotros para hablar de los casos dramáticos. Uno de ellos es el Perú en relación al tema de cómo se han perdido entre empleos formales y empleos informales o subempleo. Señor Perea, bienvenido. Buenos días, Mónica. Muchas gracias por la llamada. Encantado. A ver, entre abril y junio hubo una cantidad enorme de gente que se quedó de la noche a la mañana sin posibilidades de ingresos económicos. Y hasta septiembre hemos tenido un impacto de millones de personas que se encuentran en una circunstancia de esa naturaleza. La OIT ha dicho que el Perú ha sido el caso más dramático en América Latina en pérdida de empleos durante la pandemia. ¿Cómo estamos en este momento y en relación a esta afirmación? ¿Por qué? Si en términos económicos o macros estábamos más o menos en competencia con los países intermedios de esta región. Ok, gracias por la pregunta. Sí, efectivamente ha habido una afectación importante, significativa en los niveles de empleo. Las caídas han sido, para los datos que tenemos de alta frecuencia, que es Lima Metropolitana, caídas que llegaron a máximos en alrededor de junio, de aproximadamente 55% de lo que es la población económicamente ocupada, o sea, con algún tipo de empleo, sea adecuado o sea subempleo. Esta caída se ha ido moderando, pero todavía sigue siendo importante y está alrededor del 24% según la cifra que publicó el INEGI hace pocos días para el mes de septiembre. Lo que hay que decir es que entonces han habido dos momentos, una fuerte caída por el mismo confinamiento, mucho de este empleo, como sabemos en el Perú, es informal, gente que se queda confinada en sus viviendas, que no puede salir a trabajar, a ganarse el día a día. Luego, con la flexibilización de las medidas de aislamiento social, esto ha recuperado, pero hay que decir también que lo que ha subido en mayor proporción es el subempleo, es decir, o dicho de otra forma, la población adecuadamente empleada ha reducido su participación dentro del total del empleo, ¿no? Entonces hay caída en una primera parte significativa, hay recuperación en alguna medida a partir de junio, digamos, pero con empleo de menor calidad. Sí, señor Perea, buenos días. ¿Cómo evalúa usted, cómo evalúa los estudios del banco en el que usted trabaja, los esfuerzos hechos por el gobierno para reactivar la economía a través de los bonos y a través de la facilitación del acceso a créditos? ¿Cuánto impacto ha tenido eso en evitar que empresas quiebren y que en consecuencia puestos de trabajo se puedan mantener? Pero eso afecta solamente al empleo formal y sabemos que en Lima quizás es mayor, de hecho es mayor el empleo que no es formal. ¿Cómo enfoca el banco lo que se debe hacer para mejorar estas malas tasas de desempleo que nos ha descrito usted? Sí, a ver, lo que hay que destacarlo primero en términos económicos, no estoy comentando sobre los temas sanitarios, sobre lo que seguramente hay mucho que discutir, pero a nivel económico pensamos que la actual administración actúa adecuadamente. Una primera medida, una primera línea de acción que nos dejó la crisis financiera, la penúltima crisis financiera global, que fue la del 2008-2009, la crisis de las hipotecas en Estados Unidos, es que las autoridades tienen que moverse rápido para evitar que una crisis se amplifique, se complique más. Y ahí ha sido fundamental, con las demoras y todas las cuestiones que podemos criticar, Programa Reactiva. Programa Reactiva ha ido principalmente, en términos de número de empresas, ha sido principalmente para pequeña y microempresas. Entonces ha habido apoyo por ese lado. Ha habido en alguna medida, se ha podido en alguna medida preservar empleo en estos grandes generadores de puestos de trabajo, entonces por ahí la reacción ha sido adecuada.
Eso no quiere decir que vamos a estar inmunes de toda esta situación. Ya hemos visto, como bien mencionaba Mónica al inicio, que la parte micro, ¿no?, la parte más porosa, no está funcionando bien, y eso nos ha pasado la factura en esta ocasión. Son problemas más estructurales que una falta de reacción. Entonces, yo creo que por ese lado se actuó bastante bien. Ahora, se pudo haber hecho mejor, seguramente, pero reitero, esas fallas estructurales, altos niveles de informalidad, falta de información, incluso por parte del Ejecutivo, para poder focalizar programas de ayuda, transferencias, etcétera, pues en esta ocasión nos ha pasado la factura, ¿no? Señor Pereira, y dentro de la proyección de la recuperación económica, ¿en cuánto estiman ustedes, en cuánto tiempo me refiero, podría los índices antes de la pandemia? ¿Cuáles son las proyecciones, por ejemplo, para el primer trimestre del 2021? Sí, a ver, las cifras que estamos manejando es que este año, obviamente, al igual que el consenso, vamos a tener una contracción significativa de más de 2 dígitos, ¿no? Tal vez es una caída significativa de nuestra economía que va a implicar pérdida de empleo y una pérdida de bienestar en general para la población, desde luego. El próximo año deberíamos estar rebotando a niveles alrededor del 10% o poco más. Este año entre 13, una caída alrededor del 13%, para el próximo año posiblemente un incremento alrededor del 10%. Por lo tanto, nuestros estimados es probable que recuperemos el tamaño de la economía que teníamos a finales del 2019 durante el primer semestre del 2022, ¿no? Es una crisis compleja, va a dejar secuelas, porque la recuperación será un poco más lenta de aquí en adelante, porque hemos visto una recuperación, ahí hay que destacarlo también, relativamente rápida a partir de mayo, pero esa recuperación se va a moderar en los trimestres siguientes, porque la demanda interna va a estar particularmente débil, ¿no? Las familias van a ser cautelosas para consumir, ha habido pérdida de empleos, ha habido pérdida de ingresos, las empresas van a ser también cautelosas para invertir porque el mercado no está creciendo, y por lo tanto vamos a ver ahí un poco de debilidad de la demanda interna, y eso va a hacer que la recuperación sea más lenta, ¿no? Perdón, ¿en qué nivel ha crecido la informalidad en estos meses? No, la informalidad es difícil estimarla, pero lo que sí te puedo decir es que que no es lo mismo, pero un indicador que podría estar en alguna medida vinculado es la población ocupada, que está empleada, adecuadamente empleada. Esa proporción que a finales del año pasado estaba por encima del 60%, 62% cerró la cifra en diciembre del 2019, esa parte adecuadamente empleada hoy, según la última cifra, es solo 38%. Entonces, si esta es una medición de informalidad, obviamente ha habido una caída importante. Correcto. Ahora, eso tiene que ver, o sea, formalmente, digamos, el trabajo o estar empleado adecuadamente implica también a los trabajadores independientes, ¿no es cierto? Sí. Correcto. Para tenerlo claro. Ahora, la pérdida de bienestar, de lo que usted señala, evidentemente hay gente que estaba dentro de lo que nosotros hemos llamado la clase media emergente y las posibilidades de cambio de calidad de vida, pero muchos de ellos han vuelto a bajar por debajo del umbral de la pobreza. ¿Se puede medir esa pérdida de bienestar en términos reales? O sea, si te refieres a porcentaje, digamos, si hablamos de un promedio de pérdida de bienestar en nuestro país, ¿hay alguna forma de medirlo? Sí, bueno, hay algunos estimados que sugieren que, por ejemplo, si lo ponemos en números concretos, que la clase media, lo que se denomina clase media, y hay distintas formas de definirlo, pero con lo que dice, de acuerdo con algunos cálculos de algunas consultoras, que la clase media podría comprimirse en aproximadamente 10 puntos porcentuales, es decir, pasar de una cantidad de familias de clase media en el Perú de alrededor de 47% a 37%. En números, esto significa que más o menos más de 4 millones de personas podrían dejar de ser clase media. Señor Pereira, yo tengo una última pregunta, que ya no es tanto macroeconómica, sino social y jurídica, porque hay un tabú en el país con las condiciones laborales y el régimen del trabajo. ¿Piensa usted que es una buena ocasión ahora para discutir ese tema, que ya vimos lo que causó cuando la ley Pulpín hace 5 años?
Sí, es una magnífica pregunta, la verdad. Es momento de pensar en cómo mejorar el funcionamiento de un mercado esencial para el funcionamiento adecuado de una economía como el mercado laboral. No puede ser que el 70% de la fuerza laboral en el Perú se esté desenvolviendo en la informalidad. Gente que no tiene acceso a seguridad social, a un fondo de pensiones, etcétera, ¿no? Entonces, este es un tema que deberíamos tratar. Ese mercado no está funcionando bien y seguramente porque los incentivos para generar empleo formal no son los adecuados. Debería estar en la agenda. Correcto. Ahora, debería estar en la agenda en medio de una campaña electoral. Hablar de esa posibilidad es prácticamente imposible. Y con este Congreso. Por eso lo pongo en un debería condicional, ¿no? Súper condicional, porque vamos a ver, porque al final se habla básicamente del tema laboral inmediatamente, ¿no? Hay mucha crispación respecto a ese debate y esa discusión. Es un tema muy sensible, genera sensibilidad, pero hay que debatirlo, hay que conversarlo y llegar a consenso, ¿no? Porque, reitero, las cifras están ahí, 70%, más de 11 millones de compatriotas están laborando en la informalidad sin derechos ni beneficios sociales. Así de simple. Sin derecho a nada. Hugo Perea, muchas gracias por estar con nosotros aquí en Ampliación de Noticias. Ya volvemos.